Uno de los casos más famosos es el de John Gacy, un individuo de cara agradable, pero que sin embargo cometió muchas atrocidades, crímenes, entre otros delitos. Fue uno de los asesinos más famosos de todo Estados Unidos, y los crímenes que cometió fue entre la década de los 70. Fue en el año de 1978 cuando fue arrestado. Y en el año de 1994 fue ejecutado por la muerte de varios jóvenes, que es la historia que les contaré a continuación. Primeramente conoceremos un poco de su historia. Él nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. John tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre era alcohólico y golpeador, abusaba física y verbalmente de su esposa, y de sus hijos incluido John, al cual menospreciaba y llamaba de maneras ofensivas. Las inseguridades del niño sobre su sexualidad comenzaron aquí, y fueron aumentando con el paso del tiempo. También influyó el abuso sexual por parte de uno de los amigos de su padre, a la edad de 9 años, del cual jamás se enteraron, ya que John pensaba que lo culparían a él de lo ocurrido. De ahí su silencio, el mismo que utilizó cuando sus compañeros le hacían bullying en el colegio, y a todo esto se le sumaban las enfermedades y malestares que sentía, como el mareo y el vómito. Esto apunta a dos cosas. Aquí una de ellas, cuando tenía los 9 años, se cayó de un columpio pegándose fuertemente en la cabeza, y la otra, a las palizas que le daba su padre de pequeño. Todo esto le causó un coágulo en el cerebro que le impidió terminar sus estudios por un tiempo. Durante los años en el instituto, su familia se mudó varias veces de ciudad, lo que causó que tuviera que acudir a diferentes centros educativos, y se convirtiese en una persona extraña, con poca estabilidad emocional. Sin embargo, logró terminar sus estudios en gerencia empresarial. En 1964, transferido y promocionado a Springfield, conoció a una mujer llamada Marlene Myers, la cual se convirtió en su esposa en el año de 1965. Tuvo 2 hijos y se mudaron a Waterloo, en la cual dirigió varias franquicias de KFC. Pero sin embargo, sus fantasías homosexuales no cesaban. Los rumores en el vecindario de su homosexualidad y de que se le había visto en varias ocasiones con parejas jóvenes que trabajaban en el mismo restaurante. A pesar de los rumores, el Jaycees Club lo nombró como el honorable vicepresidente del Jaycees de Waterloo en 1967. En esta época su vida profesional era perfecta, pero no su vida personal. Le fue infiel a su mujer en varias ocasiones y comenzó a consumir drogas, además de que construyó una habitación en el sótano, donde invitaba a jóvenes a beber, con los cuales intentaba tener relaciones con alguno de ellos. Gracias al estatus que poseía, pudo tener acceso a hijos de otros de sus socios, a los que algunos convencía para tener relaciones. La primera víctima era el chico Donald Burgess, de 15 años de edad. Se decía que lo emborrachó para tener sexo oral con él, a lo cual el joven aceptó, pero terminó contándolo a sus padres, por lo que terminaron denunciándolo a las autoridades. Cuando se le llevó al tribunal, John aclaraba que eran acusaciones falsas, solo para desprestigiarle políticamente. Pero eso no le sirvió de mucho cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Eso se le devolvió, ya que le hicieron una evaluación psiquiátrica, la cual dio un resultado en un trastorno de personalidad antisocial. Fue declarado apto y responsable de sus actos. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero gracias a su comportamiento, se le permitió salir a los 18 meses, con 12 meses de vigilancia. Su mujer se divorció de él y se llevó a sus hijos, de los cuales jamás volvió a saber. Tras salir de prisión, volvió a casa de su progenitora, que gracias a su ayuda económica pudo comprar una casa en una zona de Chicago. Se encargó de dejar su pasado en prisión, y en la zona que ahora vivía, nadie conocía su antepasado. Se convirtió en una persona amable y querida, en la cual él organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para alegrar a los jóvenes y niños que estaban enfermos. Se casó de nuevo con una mujer muy linda, pero su matrimonio acabó en 1976, puesto que se manifestaba la falta de intimidad, además de que lo encontró la esposa masturbándose con revistas de contenido homosexual. En 1971, atacó de nuevo a un joven adolescente, el cual, pese a denunciarlo, no se presentó ante el juez para ratificar la acusación. Así fue como Gacy se volvió a librar de la cárcel, y sus oficiales de la condicional se quedaron al margen. Nadie les informó al respecto. Además, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras distraía a su comunidad. El depravado se inventó una imagen íntegra y honorable, disfrazado de Pogo el payaso, para actuar ante los niños. En esta localidad, el payaso asesino llevó a cabo decenas de asesinatos,
como el de un joven llamado Darrell Sampson, que fue a la casa de la avenida West Somerdale y nunca más se volvió a ver con vida. Durante esta década, Gacy continuó abusando, torturando y asesinando a multitud de jóvenes. Algunas de sus víctimas fueron Randall Reflet, Samuel Stapleton, William Carroll, Rick Johnston Gregory, y así hasta un total de 33 jóvenes inocentes. Todo lo compaginaba con su afiliación al Partido Demócrata, donde llegó a tener cierta presencia a nivel local. Tanto es así que pudo hacerse una fotografía junto a Rosalynn Carter, la que fuese primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Uno de los primeros en morir fue Timothy McCoy, de 16 años de edad, que aguardaba en una estación de autobuses. Gacy lo convenció para que durmiese en su casa, y a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, le asestó varias puñaladas en el pecho. Entonces, tuvo un orgasmo. Ver cómo la sangre le salía al cuerpo me excitó, declaró una vez detenido. Tras enterrarlo en el garage de su casa, continuó con los asesinatos. Fue a partir de 1977 cuando Gacy comenzó a tener mala fama, sobre todo tras la desaparición de un chico de 19 años. Un joven fue arrestado por conducir su vehículo. El joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido Gacy, a pesar de que Gacy ya había recibido varias denuncias con anterioridad, que no habían sido tenidas en cuenta. Todo cambió en 1978, cuando Jeffrey Rignall, de 26 años, lo acusó de atacarlo con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando este despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso asesino, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Rignall despertó en medio de un campo rodeado de nieve y estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió salir del lugar. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que a pesar que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Entonces contrató a un abogado, que solicitó la orden de arresto, y a pesar de que Gacy fue investigado, sorprendentemente quedó en libertad. Después llegaron los de John Butkovich, de 17 años, Samuel Stapleton, de 14 años, James Hackenson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta el año del 2017, Kenneth Park, de 16 años, y Michael Marino, de 14 años de edad. Jeffrey Rignall fue el último joven en 1978 que presentó una denuncia contra Gacy por haberlo drogado y violado en un coche tras haberlo invitado a consumir marihuana, un modus operandi que en esos días el sospechoso repetía con asiduidad. Rignall terminaría escribiendo un libro titulado 29 Below, en el que relataba cómo se despertó semi-inconsciente en Lincoln Park. Llegó a duras penas a casa de su novia y cómo la policía desatendió completamente su denuncia. Sin embargo, en diciembre, los agentes registraron la casa de Gacy en Norwood Park Township, donde encontraron pruebas incriminatorias en la desaparición de Pist. 10 días después, John entró en la comisaría junto a sus abogados y confesó uno de los crímenes más horribles de la historia de Estados Unidos. El 11 de diciembre de 1978, Robert Pist, un joven de 15 años que buscaba empleo para ganar dinero mientras estaba en el instituto, se reunió con un hombre llamado John Wayne Gacy para una entrevista de trabajo. Pist era un miembro de la plantilla de una farmacia de una pequeña localidad del estado de Illinois, donde aseguraría a su madre que vio por última vez a su hijo, antes de denunciar su desaparición. Los agentes comenzaron la búsqueda, empezando por la última persona que lo había visto con vida y que le ofreció un empleo temporal como un carpintero. Hablamos de Gacy. Ahora bien, no tuvo tanta suerte con Robert Pist, su última víctima, ya que dejó varias pistas y no tuvo en cuenta que sus padres lo estaban esperando en casa y sabían que su hijo había ido a ver a Gacy. Como su hijo tardaba en regresar, lo comenzaron a buscar y contactaron con la policía. Varios agentes fueron a casa de Gacy, pero este no tuvo tiempo de esconder el cadáver del chico al que acababa de estrangular. La policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, ropas, joyas, hasta esposas y jeringuillas.
La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaba por hallar los cadáveres de sus víctimas. Pero no hizo falta que Gacy confesara los crímenes porque, en cuanto removieron la parte trasera del garage, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29, y el resto los arrojó al río por falta de espacio. El trabajo de los forenses para recuperar todos los despojos fue tan farragoso que tardaron varios meses en terminar. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas y brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados, tampoco los rescatados en el agua, aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su propia madre. Si bien el acusado se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir enajenación mental, durante la celebración del juicio entre febrero y marzo de 1980, se desmontó esta teoría gracias a los informes periciales. En ellos se desestimaba la tesis de la defensa, arguyendo que Gacy no solo fue consciente de sus actos, sino que trató de borrar las pruebas que lo imputaban. El tribunal tampoco creyó otros de sus surrealistas argumentos, que los homicidios fueron producto de accidentes sexuales debido a una supuesta asfixia autoerótica. El 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y a varias condenas de muerte. Durante los 14 años que tardaron en ajusticiarlo, el asesino serial se dedicó a vender sus pinturas y dibujos bajo el apodo de Pogo el Payaso, algunas de las cuales fueron bastante tétricas. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal, pero minutos antes de su ajusticiamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían "No Tears for the Clown", que significaba "sin lágrimas por el payaso". Por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras a modo de maldición. "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Pueden besarme el culo, nunca sabrán dónde están el resto". Una vez muerto, le extrajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiátricos lo estudiasen. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificase su instinto criminal, pero nunca llegaron a conclusión alguna. Con esto finalizamos una de las historias más complejas y uno de los casos más tétricos que se han dado en Estados Unidos. Este individuo inspiró varias películas, cómics, series, entre otras cosas. Con esto también podemos dejar en claro que no hay que dejar que las apariencias nos engañen, tanto buenas como malas. Espero que les haya gustado esta historia. Si fue así, me ayudaría mucho que compartieras el video, le dieras like y te suscribieras. Yo fui su tío Shoki. Nos escuchamos en el próximo video.